Agradecemos al Señor por la oportunidad que tenemos para poder llevar la palabra de Dios hasta sus hogares. Queremos esta tarde orar y pedirle al Señor la gracia, pedirle al Señor la unción, pedirle al Señor la ayuda. Y luego quiero compartir con ustedes. Hay un tema que a mí me apasiona y es la justicia. ¿Por qué? Porque tres aspectos se destacan en relación al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, la justicia es algo que me apasiona, porque es algo que está en el corazón de Dios, porque es algo que Dios quiere que nosotros entendamos, conozcamos y quiere también que obedezcamos, que apliquemos. Porque así Dios forma las vestiduras de la novia que estará con Él, casada por la eternidad. Dios está formando vestiduras de justicia. Son esas vestiduras de lino blanco, limpio y resplandeciente, que son las acciones de justicia de los santos. Entonces, la justicia, no mi justicia, no la justicia humana, sino la justicia de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema, la justicia de Dios y la historia de la humanidad. Pero dije, vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. Señor, gracias por darnos entendimiento en tu palabra, por abrir nuestros corazones y abrir nuestras mentes para que juntos podamos, Señor, comprender tu palabra, comprender tus propósitos, comprender tus planes, comprender lo que tú quieres para nosotros y comprender, Señor, aquello que por la eternidad nosotros debemos de entender y de practicar, porque en tu reino lo vamos a hacer. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te pido que por favor abras el entendimiento de aquellas personas que están viendo este mensaje y que van a estudiar la palabra de Dios en este momento conmigo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Aleluya. Amén y amén. En el libro de Daniel, en el capítulo 5 y el versículo 27, encontramos una declaración tremenda. Leo la segunda parte de este versículo. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¡Qué tremenda declaración! ¿Saben? Esta fue la palabra que Dios escribió en una pared. Dios escribió, el dedo de Dios apareció una noche en medio de una fiesta que celebraba uno de los monarcas, uno de los reyes más prominentes de aquel momento. Era el rey Belsasar, que para ese momento estaba ya como gobernante de Babilonia. Había convocado a su gente, había convocado a sus príncipes y a las esposas de los príncipes, había convocado y estaban celebrando una fiesta. Eran tiempos de orgía y todo eso, estaban haciendo muchas cosas. Históricamente se dice que estaban planificando la invasión que ellos harían a Grecia. Pero ese día, esa noche, repentinamente aparece el dedo de Dios y escribe Tekel, Tekel, Uparsin. Y entonces Dios le hace saber al rey que había sido pesado en balanza. El símbolo de la justicia es la balanza. El símbolo de la justicia, repito, es la balanza. Y saben, Dios nos tiene en una balanza. Usted y yo estamos en la balanza de Dios.
continuamente estamos siendo pesados. Y Proverbios capítulo 11, versículo 1 nos explica por qué esta sentencia. Porque Proverbios capítulo 11 y versículo 1 dice que la pesa falta le es abominable. Entonces, aunque no voy a explicar lo que sucedió, no me voy a enfocar lo que sucedió en aquel momento con este rey, porque mi objetivo es hablar de la justicia de Dios y de la historia. Entonces, quiero abarcar algunos acontecimientos que marcaron la historia. Pero vamos a irnos hasta el principio. Ya en alguna ocasión he explicado, cuando hablamos acerca de la práctica de la justicia, hemos explicado cómo en el cielo, en el corazón, en el cielo estaba el querubín caído, Luzbel, y en el corazón del querubín se originó la maldad, se originó el pecado, se originó la injusticia, porque él se rebeló. Entonces Dios lo pesó en su balanza, y como fue hallado falto, fue destituido. También explicamos cómo Dios puso en el huerto del Edén a Adán y a Eva, y a ellos les dio instrucciones y les dijo, de todo árbol pueden comer, pero del árbol del fruto del bien y del mal, de ese no comeréis, porque el día que del comiereis, de cierto moriréis. Entonces, estaban en un clima perfecto. La justicia de Dios moraba allí. Así que Adán no tenía ningún problema. Era como que todos los días venía Dios y lo pesaba y no había problema. Pero el día que se rebelaron, el día que cometieron pecado, ese día fueron pesados y fueron hallados faltos. Pero hay otro acontecimiento, porque hay otros acontecimientos, mejor dicho, porque desde la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, la humanidad entera se rebela constantemente en contra de los designios, en contra de los mandamientos y en contra de la voluntad de Dios. Y comete, o a lo largo de la historia, vemos el cometimiento de toda clase de pecados, toda clase de injusticias. Básicamente son 6,000 años de historia ya en nuestra era. Y Dios ha estado continuamente enviando a sus mensajeros, enviando su palabra, que son los encargados de enseñar y de mostrar las misericordias de Dios para que las personas aprendan a vivir de acuerdo a su justicia, de acuerdo a la justicia de Dios. Así que, hermanos, si nosotros aprendiéramos, si la humanidad aprendiera, mejor dicho, si desde Adán hubiera aprendido a vivir en esa justicia, en esa rectitud, en esa manera correcta de hacer las cosas, piense usted cómo sería nuestro entorno, piense usted cómo sería nuestro mundo. No tendríamos un mundo lleno de violencia, lleno de corrupción, lleno de odio, de envidias, lleno de homicidios. No tendríamos un mundo inestable, no tendríamos un mundo convulsionado, no tendríamos un mundo que ahora está asediado con temores. ¿Temores a qué? Bueno, tenemos ahorita una pandemia que, bueno, nuestra generación no sabía qué era eso. Yo voy a cumplir 60 años y yo nunca había vivido esto. Pero hoy nos damos cuenta, el mundo entero está en eso. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres, siempre, las injusticias humanas, la humanidad sigue cometiendo el mismo error de rebelarse en contra de Dios. Entonces, estos 6,000 años, Dios ha estado trabajando, ha enviado mensajeros, ha enviado su palabra, porque quiere que aprendamos a vivir la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la justicia? Porque la justicia hace todo de la manera correcta. La justicia hace las cosas de manera que ningún pecado venga a contaminar. La verdadera justicia, entonces, desde mi punto de vista, es parte de la naturaleza divina. Todo
Escuche esto, todo lo hace correctamente. La persona que actúa en justicia, que actúa en la justicia de Dios, todo lo hace de la manera más perfecta que puede existir. ¿Y por qué? Porque Dios es justo y Dios es perfecto. Y entonces Él también espera que nosotros lo que hagamos, lo hagamos también con excelencia, con perfección, con rectitud. Que lo hagamos sin ninguna inclinación hacia el mal. Es decir, espera que lo hagamos siguiendo sus instrucciones. Espera que lo hagamos respetando sus mandamientos, respetando su palabra y cumpliendo su voluntad. Porque cuando no se hace de acuerdo a lo que Él ha establecido, de acuerdo a lo que Él nos ha instruido, entonces nuestras acciones se manchan con rebelión, con pecado. Y entonces esto se convierte en un acto de injusticia y se vuelve un pecado delante del Señor. Así que ya desde Adán tenemos ese problema. ¿Por qué? Y me voy a referir a una época que marcó la historia, la época del diluvio. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios tuvo que actuar como actuó? ¿Por qué Dios tuvo que traer un juicio? Déjeme decirle, lo que sucedió en el diluvio no fue un evento natural. Es decir, no fue un evento cualquiera. No fue un evento climatológico cualquiera, sino que fue el juicio de Dios. Muchos siglos antes del diluvio, la población mundial había aumentado a tal grado que Caín, hijo de Adán, acuérdense, primer hombre, primera mujer, tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel, pero Caín, al ser desterrado, va y forma una familia, una sociedad. Y se multiplica, sus descendientes son tantos que cuando vemos en Génesis capítulo 4 y versículo 17, dice que él tenía tantos descendientes, había tal población que él edificó una ciudad. Él tenía un hijo y el hijo se llamaba Enoc. No es Enoc el que fue arrebatado, sino que es otro, pero sí le llamaba Enoc. Y entonces él le puso Enoc a la ciudad que él levantó. Y durante la época antediluviana fueron surgiendo varias ciudades más. La gente fue ensanchando porque era lo que el Señor había establecido. Fue ensanchándose y ampliando más el territorio que iban ocupando. Y entonces hubo un desarrollo tecnológico en aquel momento, un desarrollo industrial de aquel momento. Entonces hubieron varias industrias. Por ejemplo, en Génesis 4:22 encontramos ya que las personas, los habitantes, tenían toda clase de herramientas de bronce y de hierro, y dice que eran artífices de toda obra de bronce y de hierro. Así que ya había un desarrollo en todas las áreas. Es muy probable que se utilizaran estos instrumentos en diferentes industrias como la de la construcción, como en la confección de la ropa, como por ejemplo en la agricultura que estaba muy desarrollada y se hicieron edificios y bueno, todo eso, aunque la Biblia no nos da en detalle, pero sí nos deja ver que ese fue parte de lo que la civilización o la generación de ese tiempo estaba haciendo. Así que podemos decir que esa generación era una generación inteligente. Claro, recuerden, Dios nos ha dado la inteligencia porque nos ha creado a su imagen. Nos ha dado su imagen y nos conformó de acuerdo a su semejanza. Así que ese conocimiento que esa gente tenía, habría permitido que las generaciones fueran desarrollándose más y más y fueran especializándose en cada una de las áreas, en la ganadería, en la literatura,
Por ejemplo, en las artes. Por ejemplo, Génesis 4:21 dice que se menciona ahí uno de los hijos de los descendientes de Caín y dice que era fundador de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces, podemos ver el desarrollo que había, pero a pesar, entonces podemos deducir que las personas eran inteligentes y ponían a trabajar su inteligencia. Pero a pesar de todas esas ventajas y de esa inteligencia, la sociedad antediluviana tuvo un mal comienzo. ¿Por qué? Porque su fundador era Adán. Adán engendró a Caín. Y Caín es el que se encargó de desarrollar todas esas cosas en la línea impía, pero también como sustituto de Abel, Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva. Entonces, pero Caín, mis amados hermanos, había transmitido ese pecado, la maldad que había en su corazón. Estaba lleno de iniquidad. Imagínese, mató a su hermano. ¿Por qué? Porque tuvo envidia. ¿Por qué tuvo envidia? ¿Por qué le cayó mal a su hermano? Bueno, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de él. Entonces, esto fue el origen. Estoy llevando las cosas a la luz de la historia y voy haciendo los relatos de acuerdo a lo que la Biblia nos menciona. Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 lo dice. Así que Caín le transmitió ese mal a sus descendientes. Año tras año, siglo tras siglo, la maldad se iba acrecentando, las cosas iban empeorando. Y cuando leemos en Génesis capítulo 6 y versículo 5, encontramos una declaración de parte de Dios. Y el versículo 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto creo que es un retrato de la inclinación nata de los seres humanos. Hay una inclinación hacia la rebelión, hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la práctica pecaminosa. Así que la tierra se había corrompido y estaba llena de maldad. Este es el ambiente en el cual vivían, y ahora menciono por primera vez a Noé. Ahí vivía Noé, junto con su familia. Entonces, Dios determinó que por 120 años Él estaría enviando palabra continua. Él estaría revelando su voluntad, sus pensamientos, sus designios a través de los labios de Noé. Y entonces lo convirtió en un maestro de justicia, porque la Biblia dice que él era un pregonero de justicia. Aquí tenemos a un maestro de justicia. Aquí tenemos a un hombre que entendió la justicia, que aprendió la justicia, que amó la justicia y aborreció la maldad. Aquí tenemos a un hombre que entendió, se puso de acuerdo con Dios. Recuerden, si hay algo que Dios busca y algo que Dios quiere y algo que Él espera de nosotros es que nosotros le entendamos y le conozcamos. Bueno, Noé lo entendió y le conoció. Entonces Noé aprendió la justicia y practicó la justicia. Él comenzó a caminar en su día a día, en sus acciones, todo. Él lo hacía en base a la justicia de Dios.
Pero en capítulo 6 del libro de Génesis y el capítulo 6 y versículo 11 nos dice así. Versículo 11 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí, estoy hablando de Génesis 6, 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida. Vea, la palabra corrompió y corrompida aparecen tanto en el versículo 11 como en el versículo 12. Eso era lo que estaba pasando. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y me llamó la atención esto. El término corrupción significa vicio y se refiere a viciar las cosas no materiales. Pero también significa hacer una alteración, alterar. Se me ocurre en este momento. Por ejemplo, a mí me gusta la leche de vaca, como creo que la mayoría de ustedes. Pero me gusta la leche de vaca pura. Bueno, como yo no veo, tengo que orar, no veo, no tengo forma de medir cuando tomo leche si esa leche es pura o no. Me toca orar porque la Biblia sí me lo dice. Pero la leche que se extrae de la vaca, esa es leche pura. Sin embargo, mucha gente, no digo todos, pero mucha gente, la adultera, hace una alteración, porque le mezcla otras cosas. Antes les mezclaban agua, hoy ya no sé si le mezclan alguna otra cosa, no me extrañaría. Pero eso significa alterar. Hay una alteración. Se están viciando las cosas. Entonces, me llamó la atención este término, corrupción. ¿Por qué? Porque se repite varias veces en la Biblia. Para la generación que era contemporánea de Noé. Y como estoy hablando de la justicia, y la justicia de Dios, y la historia de la humanidad, quiero llevar, mi objetivo es ahora, mostrar por qué es importante la justicia. Porque llega un momento donde Dios toma su balanza y nos pesa. Él pesa los corazones. Él pesa las acciones. Él pesa los pensamientos. Él pesa nuestros caminos. ¿Sabe que Dios está pesando su accionar en este momento? Porque hay personas que tienen una apariencia de piedad o podrían tener una apariencia de piedad. Pero como dice el apóstol Pablo, niegan la eficacia de ella. ¿Cómo la niegan? Por sus hechos. No viviendo transparente, no viviendo de acuerdo a lo que ellos dicen vivir. Entonces, y puede ser que nadie se da cuenta, puede ser que sí, pero todo sale a la luz. Ya sea en esta tierra o en el cielo. Allá no va a haber forma de ocultar las cosas. Dios nos va a pesar, téngalo por seguro. Y Dios vio la corrupción que había. Dios vio la alteración que estaban haciendo. ¿Alteración de qué? ¿De qué? Esa generación se caracterizó por eso, por alterar. Pero veamos qué alteró. Primero, alteró el orden establecido por Dios en cuanto a la aplicación de la justicia. Génesis capítulo 6 y versículo 11 dice que la tierra estaba llena de violencia.
Escuche esto. La corrupción siempre trae, estoy hablando de la corrupción en el sentido histórico y en el contexto de los antediluvianos. Por supuesto, hay mucho que podemos hablar, porque en nuestros días esa es una palabra que está de moda también. Los gobiernos, las empresas, grandes personajes tienen mucha corrupción en su accionar. Pero sabe una cosa, lo más triste y lo que afecta el corazón de Dios, porque a Dios le pesó en ese momento y a Dios le pesa. Es como decir, a Dios se entristeció en ese momento y Dios se entristece. Es cuando aquellos que Él espera que le respondan y que le conozcan y que caminen de acuerdo al orden establecido por Él, no lo hacemos. Entonces, la tierra estaba llena de violencia. Se alteró la paz social. Era una generación injusta. La Biblia dice que el fruto de la justicia es la paz. Pero si el fruto de la justicia es la paz, el fruto de la maldad es la injusticia. ¿Qué más se alteró? En primer lugar, se alteró el orden establecido por Dios en la aplicación de la justicia. En segundo lugar, también se alteró otro aspecto importantísimo, que es el orden matrimonial, el orden en el matrimonio y el orden en la familia. De acuerdo a Génesis capítulo 6, versículos 4 y 5, dice que había tal maldad en la tierra que hubo una mezcla entre los hijos de Dios y las mujeres. ¡Ay, qué tremendo! Este es uno de los principales, el alterar el orden matrimonial, este es uno de los principales objetivos del enemigo. El enemigo busca la forma de corromper el orden matrimonial. Estudiando un poco, encontré que en el libro de Oseas se nos da una referencia a un hecho o a un acontecimiento histórico también que sucedió en Israel, que si se lo diéramos a un abogado, tal vez le podrían llamar, o a unos investigadores, le podríamos llamar el caso Gabá, y ya se lo voy a explicar por qué. Dice el libro de Oseas, en el capítulo 9 y versículo 9, llegaron hasta lo más bajo de su corrupción. Vea cómo se describe. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Aquí encontramos referencia a un acontecimiento histórico, que fue lo que pasó en Gabaa, ya lo vamos a ver, y habla de la más baja corrupción. Pero también lo asocia con la iniquidad y el castigo de Dios a la iniquidad. Los antediluvianos también tuvieron ese problema. Y en nuestros días también, el matrimonio es una institución que está siendo afectado. El matrimonio, la familia está siendo socavada. Los valores familiares, los valores del matrimonio están siendo socavados. Mis amados hermanos, vivimos días difíciles. El problema de los antediluvianos sigue siendo un problema nuestro. ¿Por qué? Porque al igual que ellos, tenemos el mismo origen. Pero déjeme decirle, yo hablé el caso Gabá. ¿Qué fue lo que sucedió en Gabá? Solo se lo voy a explicar porque no tenemos mucho tiempo.
¿Qué fue lo que pasó en Gabaa? La historia se explica en Jueces capítulo 19 del versículo 14 al 30. Jueces 19, versículos del 14 al 30. ¿Qué sucede? Se lo voy a describir. Un matrimonio iba de viaje de un lugar a un lugar distante. Y entonces en ese viaje pasaron por una de las ciudades de la tribu de Efraín. Como ya era noche, se detuvieron para pasar la noche en esa ciudad, en Gabaa, y vino una banda de hombres pervertidos, corruptos, llenos de lujuria. Y esta banda de hombres se reunió alrededor de la casa y le pidieron a ese hombre, que era un visitante, un forastero, le llamaban en ese tiempo, le pidieron a ese hombre que saliera. Ahora, eso es lo mismo que ese va a ser mi segundo caso, el caso Sodoma y Gomorra. Fue lo mismo que pasó. Sodoma y Gomorra vinieron ángeles. Y los hombres de aquella ciudad le pidieron, en ese caso fue Lot, le pidieron que sacara a los ángeles que él estaba hospedando. Aquí le pidieron a este hombre que saliera. Eran hombres pervertidos que querían accionar mal contra este forastero. Entonces, el viajero lo que hizo fue, en lugar de salir, pues porque no iba a resolver nada, sabía lo que le esperaba, tratando de apaciguar, lo que hizo fue que él les dio a su mujer. Esa banda de hombres la violaron y abusaron de ella durante toda la noche. Y no contentos con eso, ya en la madrugada la mataron y la dejaron muerta en la casa, a la puerta de la casa. Eso fue una atrocidad terrible. Era una atrocidad que no se había cometido antes. Corrupción, alteración del orden matrimonial. Vea, un acto de injusticia terrible. Y esto es para que tengamos la idea de cómo se vivían, eran los días de Noé. Bueno, este terrible acto reveló cuán bajo había caído el pueblo en sus valores, en sus principios, en la práctica de la justicia, en la obediencia de los mandamientos de Dios, porque era un pueblo conocedor de la ley, y en la ley decía no matarás, y en la ley decía no cometerás adulterio, y en la ley decía, y sigue diciendo, no codiciarás la muerte de tu prójimo. Así que esto reveló cuán bajo había caído el pueblo, y como consecuencia Gabaa fue destruida a causa de la maldad. El orden matrimonial, mis hermanos. La historia, como ya dije, está en Jueces capítulo 19, pero también está en Jueces capítulo 20 y versículos del 8 al 48. Allí es donde se dice cómo las demás tribus vinieron y destruyeron a los hombres de esa ciudad. Fue un acto terrible. Por tiempo no puedo explicarlo, porque más me interesa abarcar la historia. Y por eso me refiero a uno de los acontecimientos que marcaron la historia y que, repito, el diluvio fue como castigo a causa de las injusticias. Entonces, el orden matrimonial es un acto de justicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque dos personas hacen un pacto donde declaran ser fieles el uno al otro delante de Dios. Y Dios toma tan en serio esto. ¿Por qué? Porque es una figura de la unión de
Cristo con su iglesia en las bodas del Cordero. Lo contrario a eso, a esos principios, es un acto de rebelión. Por lo tanto, es un acto de injusticia. Y sabe usted, toda injusticia será pesada por el Señor. Jesús dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso está en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Así que Jesús, vea qué importante, porque Jesús hace referencia a ese acontecimiento que yo estoy tratando de explicar en esta ocasión. Pero también Él lo trae para sus contemporáneos, que es algo que también voy a hablar, en el sentido de la justicia en la historia de la humanidad. Pero también de una vez nos refiere a los días de su segunda venida, que son los días que nosotros estamos viviendo. Entonces debemos de poner mucho cuidado. Debemos de poner mucha atención. La iglesia del Señor tiene el llamado de Apocalipsis 22:11. ¿Cuál es el llamado de Apocalipsis 22:11? El que es justo, practique la justicia todavía. Mis amados hermanos, el que es justo tiene el compromiso de practicar la justicia todos los días. La justicia es una actividad práctica del día a día. Se practica en las acciones. Se practica en cada pensamiento, en cada acción. Se practica en cada decisión. Se practica en cada expresión que sale de nuestra boca. Dios, por eso, pesa los corazones. Y recuerde que la pesa falta es abominable. Pero hay otra cosa más. Hubo una alteración en aquel momento. Hablando de la corrupción. Porque la corrupción trae ceguera. La corrupción trae una ceguera a las personas. Porque la conciencia deja de funcionar y tiende a endurecerse y a cauterizarse. Y en esa cita de Mateo 24 y en el versículo 39 Jesús dice algo a lo que quiero referirme también. Jesús dice, y no entendieron. ¿Sabe que la palabra no entendieron también puede traducirse como no hicieron caso? ¡Wow! Y no hicieron caso. Mateo 24:39. No significa, ese no entendieron, no significa que eran personas incultas. No significa que eran personas faltas de cerebro. Aquí se trata de entender, pero no solo con el intelecto. Hermano, amigo, las cosas espirituales no pueden ser analizadas por la sabiduría humana. No, al intelecto humano, al hombre sabio, en el terreno de lo natural, las cosas espirituales le son locuras. Así que no pueden ser, no se trata de eso, esos no entendieron. Hermano, quiere decir, no hicieron caso. Jesucristo, hablando de entender, en el término, a entender se refiere para obedecer, para hacer caso. Jesucristo nos da la clave para entender en Mateo 13:15. Escuche, esto es tan delicado que si Dios no perdonó a los antediluvianos, no va a perdonar. Por eso dije,
Él nos envía la palabra y nos envía los mensajeros para que llevemos el mensaje de misericordia. Pero cuando las personas no entienden, cuando las personas no hacen caso, entonces viene el Señor y pesa. Y ahí queda en evidencia la pesa falta y eso le es abominable a Él. Entonces Jesucristo nos da la clave y dice, Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Mis amados hermanos, yo debo entender aquí, por supuesto, pero más que entender aquí, porque hay muchos religiosos que lo entienden muy bien aquí, entienden el concepto. Los fariseos lo entendían aquí. Por eso Jesús en cierta ocasión les dijo, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque ellos tenían claro el concepto aquí. Pero se necesita tener una mayor claridad aquí en el corazón. Jesús dice en esta última parte del versículo, y que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí está. Debemos tener un corazón entendido. Ahora, ¿qué es un corazón entendido? El corazón entendido es un corazón que ha recibido la gracia, el perdón de sus pecados y que ha recibido la gracia y la misericordia de Dios y que ha sido procesado y tratado por Dios. Es un corazón que Dios lo está viendo continuamente. Amigo, Dios está viendo su corazón. Hermano, Dios está viendo su corazón y el mío. Hermana, Dios está viendo su corazón. Entonces, se necesita tener un corazón entendido. ¿Saben? Esta gente escucharon el mensaje de justicia. Ellos lo escucharon de labios de Noé. ¿Cuánto tiempo lo escucharon? Bueno, 120 años. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar escuchando el mensaje? ¿Y qué cambios ha producido en usted? ¿Estamos practicando la justicia cada día? ¿Estamos buscando la santidad y buscar hacer la voluntad de Dios? Porque si no es así, es momento de comenzar a entregar nuestro corazón, llevarlo al Señor continuamente, a diario. Nosotros, los cristianos evangélicos, solemos decir que ese proverbio donde dice, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus pasos por mis caminos, es aplicable a los inconversos. Pero yo más creo que es aplicable a nosotros, como cristianos. ¿Por qué? Porque dice, dame, hijo mío, tu corazón. Yo trato de entregarle diariamente mi corazón al Señor para tener un corazón entendido. ¿Qué es un corazón entendido? Es un corazón que hace caso, es un corazón que obedece. Así que, ¿se imagina usted Noé 120 años proclamando la justicia? Ellos vieron la obediencia en Noé. Ellos fueron testigos de la fe que él proclamaba y que practicaba, porque él era alguien que practicaba lo que decía. Todos los días ellos lo veían trabajando en el arca, en obediencia a Dios. Esa es la justicia. Ellos, más que eso, ellos vieron el comportamiento de los animales cada vez acercándose al arca. Ellos tuvieron que ver el comportamiento de los animales entrando al arca. Ellos vieron el comportamiento de las nubes que oscurecían el cielo, ya que una tormenta siempre es antecedida por las nubes, ¿o no es así? Eso no fue que un día de repente
En pleno sol comenzó a llover. No, yo creo que no. Dios estuvo hablando, pero ellos no entendieron. ¿Qué quiere decir? No hicieron caso. Así que ellos, hermanos y amigos, a pesar de todas esas señales que hablaban de la justicia de Dios, porque la Biblia sí dice que los cielos declaran la gloria de Dios, pero también declaran su justicia. Hermanos, no entendieron, no hicieron caso. Así que eso nos da una lección a nosotros, ya para ir finalizando, nos da una lección a nosotros. ¿Cuál es? Que nosotros debemos de orar y debemos de pedirle al Señor que nos haga entender. ¿Saben que David oraba? El Salmo capítulo 32 y versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Se da cuenta por qué necesitamos pedir a Dios el entendimiento? Que nos dé un corazón entendido, un corazón que obedezca, un corazón que haga caso. Te haré entender. Porque David oraba. En el Salmo 119 y versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Es Dios, mis amados, el que nos hace entender. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. El Salmo 119 y versículo 73 dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Salmo 19, 73. Entonces, cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor que nos haga entender, entonces Él nos hace entender sus caminos y nos hace entender sus mandamientos y nos hace entender su justicia y nos hace entender su misericordia y su gracia y nos hace entender cómo podemos practicar la justicia diariamente. Pero no solo David oraba pidiendo entendimiento, Job oraba también. Y oraba pidiendo entendimiento porque estaba en medio de una prueba. No importa el momento que usted esté atravesando, no importa la prueba. El mundo entero en este momento está pasando una prueba. Millones de personas han sido infestadas con infectadas con el virus del COVID-19. Y ya son cientos de miles los que han muerto. Y según los entendidos en la materia, los datos que se registran, para tener un dato más aproximado debería de multiplicarse por 10. ¿Qué significa? Hace poco me enteré que eran 24 millones las personas infestadas, ya con afección. Si usted lo multiplica por 10, tiene una idea de cuánto es el número real. Y creo que ya anda por los 700,000 muertos, no sé, no tengo la idea en este momento, el dato exacto en este momento. Pero si fuera así, multiplíquelo por 10. Y ya le va a dar millones. Así es que, si usted está siendo probado en este momento, en lugar de preguntar, ¿por qué a mí? No, mejor oremos, hazme entender. Porque yo quiero aprenderlo. ¿Cuál es la lección que me quieres dar? Job oraba de esa forma. En Job capítulo 10 y versículo 2 dice, hazme entender por qué contiendes conmigo. Pero él está diciendo, hazme entender. En Job capítulo 13 y versículo 23, él dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Ahora yo le pregunto, ¿Dios le hizo entender a él? Por supuesto que sí. Por supuesto que le hizo entender. Porque Job lo hacía con un corazón que practicaba la justicia, que estaba dispuesto a hacer caso, que estaba dispuesto a obedecer. Así que, mis amados hermanos, necesitamos
que nuestro entendimiento reciba la luz, reciba la gracia y entendamos la justicia. ¿Por qué? Porque si no es así, el enemigo nos puede extraviar con facilidad. Pidámosle a Dios, hazme entender en qué áreas estoy fallando. Amigo, le animo, hermano, le animo. Oremos de esa forma. Hazme entender en qué áreas estoy fallando y ayúdame a avanzar en la senda de justicia. He sido justificado por la fe, pero quiero practicar la justicia cada día. Quiero amar la justicia y quiero aborrecer la maldad. Quiero ver cada situación como tú la ves, caminar según tu justicia, no según mi justicia. Cada día debemos de orar de esa forma. Entonces, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Pero déjenme concluir con esto. Desde mi punto de vista, debido a que el corazón de Noé era un corazón lleno de justicia, un hombre que practicaba la justicia, él llegó a ser un maestro de justicia. ¿Por qué? Bueno, Génesis 6:8 nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:9 dice que era perfecto en sus generaciones. Quiere decir que él practicó la justicia. Génesis 6:13 dice que él escuchó lo que Dios había decidido. Dios le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser. Wow. En Génesis 6:14, él recibió la revelación de Dios respecto a lo que tenía que hacer. Dios le dijo, hazte un arca de madera. Y para ese momento era algo absurdo a los ojos humanos y a la inteligencia humana. ¿Por qué era absurdo? Porque nunca había llovido. ¿Quién quería un arca? Creo que esto se explica de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 2, 9 y 10. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Y Dios, creo, se las reveló a Noé por el Espíritu. Está hablando de la práctica de la justicia. Ante una generación que trajo consigo el diluvio. Génesis 6:22 dice que Noé obedeció. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Por eso me llama la atención. El término que Jesús emplea es, y no entendieron. Pero lo que está diciendo es, y no hicieron caso. Y verdad que molesta cuando nuestros hijos no nos hacen caso. Verdad que desanima. Verdad que frustra. ¿Cuántas veces hemos frustrado a Dios? A veces Dios me ha hecho sentir en cosas muy pequeñas cómo Él siente su corazón. Porque cuando yo veo que a causa de la iniquidad, a causa de la maldad y a causa de la rebelión en el corazón de las personas, veo las decisiones que toman o que están por tomar y veo la obstinación en mantenerse en ello a pesar de que se les advierte de las consecuencias. Me ha hecho sentir el Señor esa frustración, ese dolor. Y solo le pido al Señor que tenga misericordia. A veces he visto que las personas se vuelven. Y el versículo o la palabra que viene a mi mente es la de Isaías 55. No, perdón, la de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los planes, pensamientos de paz. La justicia hace todo de la manera correcta, sin ningún pecado que la vaya a manchar. Y Noé hizo esto. La verdadera justicia
es parte de la naturaleza divina. Noé actuó así. Él tenía eso. Porque la justicia divina o la justicia de Dios en nosotros, todo lo hace correctamente, de la manera más perfecta que existe. Y Noé así lo hizo, obedeciendo. A pesar de que llovió 40 días y 40 noches y toda la tierra fue llena, cubierta por el agua, por la obediencia y por la fe, esa arca se mantuvo. Esa es la justicia de Dios obrando. Dios es justo y perfecto y espera que lo que hagamos sea hecho en su perfección, es decir, siguiendo sus instrucciones, siguiendo sus mandamientos, siguiendo su voluntad. Porque cuando no se hace de acuerdo a eso, entonces es un acto de injusticia. Así que Dios pesa a las personas. Dios pesó a Belsasar. Pesado fuiste en balanza. Daniel 5:27. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado faltó. ¿Sabe por qué Dios está atribulando a la tierra? ¿No será que se ha llenado de corrupción y que se han alterado sus órdenes? Y que la justicia es algo que Dios está buscando. ¿Sabe usted si no es, o piense usted si acaso no es Dios pesando en una balanza donde Él espera hallar rectitud? Aquí pone sus mandamientos y aquí nos pone a nosotros. No quiere que seamos hallados faltos. Él quiere que seamos hallados rectos. Y por cierto, la balanza tiene una barrita que es la que indica hacia dónde se inclina, qué es lo que está más falto. Pero hay un patrón, hay una pesa. ¿Sabe cómo se llama esa barrita? Se llama fiel. La justicia tiene que ver con la fidelidad. Que Dios nos ayude. Pudiera ser que Dios esté pesando su corazón, sus pensamientos, sus intenciones y las mías en este momento. Yo no quiero ser hallado falto y espero que usted tampoco. Déjeme hacer una oración. Padre, te damos las gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que me has permitido compartir con tus hijos. Señor, tú conoces el caminar de cada uno de nosotros. Primeramente yo, Señor, expongo mi vida, expongo mi corazón y te pido que me limpies, que me perdones. Y te pido que por favor me enseñes la justicia y que me des un corazón entendido, que me des un corazón obediente y que me des la gracia y me permitas caminar en rectitud y en obediencia, pero también te pido también por tu iglesia, por las personas que me están viendo, para que también reciban gracia y que las cosas que todavía haya que nivelar, por favor, Señor, sean corregidas. Que todavía lo que es lo recto que tú buscas, si todavía tiene algo torcido, que tú nos ayudes, Señor, a enderezar nuestros pasos, a enderezar nuestros caminos. Señor, te lo suplico, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.